Pero muy buenas tardes, muy buenas tardes. Saludo en primer lugar a Teresa Rodríguez de la Vega, Tere, maestra de la UNAM y sobre todo socióloga, profesora, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida. Hola, buenas tardes, Marta Olivia, Arturo, Federico, siempre un gusto estar por acá. Federico Bonazo, escritor, músico, analista y lo que se acumula esta semana. Bienvenido. Gracias, Marta Olivia, qué gusto saludarte como todos los miércoles, igual que a Tere, Arturo y a la audiencia de Astillero. Gracias. Arturo Cano, cronista de La Jornada, periodista, lectura imprescindible en el periódico La Jornada. ¿Qué tal, Marta Olivia, Teresa, Federico? Y gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, comenzamos con el tema. Yo quisiera, meter mi cuchara en un tema pero que ha estado muy presente en las redes sociales y quisiera su opinión breve de todos estos. Tuvimos hoy en las entrevistas a Laura Sánchez Ley, tuvimos también a Dalila Escobar, reportera de Proceso, y quisiera un poquito sus comentarios acerca de este debate que de pronto ha sido sobre pues molestias de periodistas contra periodistas, de pronto en este ejercicio tanto de la mañanera como en los espacios públicos, como las nuevas voces. Ya finalmente ya no están algunas voces tradicionales ahí, por ejemplo, en Canal 11, pero hay una nueva barra de opinión muy interesante que se llama Maciosare y obviamente el que nos acordamos primero es de Arturo Cano, quien fue el director de este suplemento de La Jornada, pero sus comentarios en general, si quisieran aportar, Tere Rodríguez de la Vega. Bueno, creo que siempre es triste ver enfrentamientos y poca escucha en un gremio tan importante para la sociedad mexicana, en el que además una comunidad como la periodística que ha acompañado las mejores causas de este pueblo, que ahorita ve algunas de sus causas bien encaminadas y otras tantas no. Entonces, bueno, en primera instancia, tristeza por el enfrentamiento entre colegas. Creo que habría que intentar ir más allá de esos enfrentamientos y ver qué temas se están poniendo y qué tal vez no estamos diciendo, que es lo que deberíamos estar discutiendo de manera autocrítica, pero también sensible y empática con cómo se ha venido conformando la comunidad de periodismo, sobre todo este periodismo de a pie. Que se ha abierto paso en circunstancias muy complicadas, ¿no, Marta Olivia? Como muy bien tú lo sabes. Entonces, creo que hay dos grandes temas puestos en la mesa. La realidad, porque no podemos negar, de que hay una operación pagada con mucho dinero de golpeteo contra el gobierno de la 4T, como ha sucedido en otras experiencias de gobierno progresistas, porque es una de las pinzas más importantes de los golpes blandos, ¿no? Y en este golpeteo no solo hay intereses de los poderes fácticos del país, sino, y ese es uno de los que se ha puesto en el foco, pues de agencias injerencistas del extranjero, de muchos lugares del extranjero. Duele en particular por el intervencionismo histórico y el dolor que ha causado, pues de la USAID, ¿no? Creo que eso hay que decirlo, hay una operación mancuerna de poderes fácticos en los cuales hay una intención de propiciar la generación de ciertas narrativas de golpeteo. Sí, no podemos no decirlo. Eso debe vertirse contra periodistas con nombre y apellido de a pie que han, con la suerte de muchas fuentes de financiamiento, a veces más autogestivas, a veces más de bajar recurso, de muchos otros lugares, entre ellos estas agencias internacionales que han puesto temas que de otra manera no se podían poner porque los medios corporativos nacionales no estaban en esa, porque los grandes medios tampoco estaban ahí, y porque incluso ahorita hay temas sobre los cuales tampoco es fácil estar ahí, como por ejemplo seguir documentando la actuación de las Fuerzas Armadas en el país, ¿no? Entonces, me parece que el foco está equivocado, no deberíamos tener que salir a defender a colegas valiosas y valiosos, sino señalar,
reflexivamente cuál ha sido el papel de estas instancias internacionales en su ánimo injerencista y denunciarlo con todas sus letras. De eso a intentar desvirtuar la trayectoria de compañeros, compañeras, me parece que hay un paso enorme que por ética y solidaridad no debería darse, ¿no? Gracias, Tere. Fede Bonazo, tu comentario al respecto. Me molesta profundamente lo que hemos visto, la mini campañita en contra de Laura Sánchez Ley o de Temoris Greco y de otros más, las peleas intestinas de lo que llamamos periodismo independiente, que siempre a la palabra independiente hay que ponerle un par de buenas y decididas comillas, porque absolutamente independiente y puro no es casi nadie. Por supuesto que podemos llamar independiente a aquel periodismo que se autogestiona y que no depende de ni la propaganda oficial ni de otras agendas financiadoras que puedan ocultar detrás del financiamiento la instalación de ciertos temas en la discusión pública. Pero plagado de pequeñez, de mezquindad y de envidia, hemos visto, sí, este zafarrancho entre lo que debería ser un gremio mucho más unido. Si la experiencia de los monopolios de los medios de comunicación en México pudieran arrojarnos alguna enseñanza ética, sería la de que el periodismo independiente tenga sus matices, sus diferentes posturas, sus apasionamientos por algunas causas más que por otras, pero entender que la labor fundamental de aporte social que hace ese periodismo está muy por encima de los pequeños egos de todos los que se instalan y se montan en pequeñas campañitas para desprestigiar a colegas. Si tú le rascas a cualquier biografía, podrás encontrar que un día le diste la mano a algún impresentable, pero ahora, si tú agarras esa fotografía y la colocas para definir la actitud periodística de un colega, estás cayendo, bueno, en una de las falacias y torpezas y vilezas más evidentes de todos los tiempos, que es el ataque a Domine. Bueno, tú te saludaste con tal y un día saliste en Aristegui, hoy esta Aristegui está estigmatizada en el mundo de la 4T y otros periodistas que tienen una trayectoria indiscutiblemente nutrida y que ha hecho aporte, más allá de que estemos de acuerdo o no, más allá de qué tanto golpean a la 4T, pertenecen sin duda a lo que podemos distinguir como gremio periodístico antes de que como gremio propagandístico. Bueno, esta polarización de la discusión pública nos lleva a este maniqueísmo chafa en el cual algunos se ponen sobre unos escaloncitos morales por encima de los demás a señalar, tú recibiste ayuda de tal y tú diste una clase un día en la Septien, y son todas pequeñeces que no hacen a la discusión de fondo, que es, bueno, evaluar según su producto periodístico a todas las voces que existen en el ecosistema mediático independiente. Me parece chafísima, me parece pobrísimo y me parece también un distractor. Cierro con esto. Hay todo un negocio que gira en torno a la confirmación de sesgo o al sesgo de confirmación, como se lo quiera enunciar, que tiene que ver con que hay muchísima gente que consume programas y espacios periodísticos que le confirman sus ideas. Y la 4T ha generado una economía de periodismo y de youtuberos en torno a ese sesgo, que viven de todos los días olvidarse un poquito de cierta, a diferencia de lo que hace el espacio de Julio Astillero, por ejemplo, de dedicarse a afirmar las creencias de muchísimo público que se siente satisfecho y encuentra una cierta calefacción emocional en esas creencias, y a desestimar todos los ángulos de matiz, de crítica, de objeciones, que son la obligación elemental del periodismo. Muchas de esas voces, muchos de esos canales y muchos de esos twittercillos o twittertitos que andan señalando con el dedo moral a otros colegas, lo hacen justamente para, a su vez, reivindicar o fortalecer su propio espacio en demérito de la imagen de los colegas. Me parece, repito, con esto acabo, una actitud tan pequeña como mezquina y a la que deberíamos darle un poquito menos de importancia, sin obviarlo, porque por supuesto que ciertas campañas de desprestigio pueden dañar muchísimo y lastimar a colegas que tienen una trayectoria más que comprobada. Gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano.
Arturo Cano, dicen que, bueno, algunos que qué bueno que se está hablando de este tema porque el periodismo de pronto pues solamente ve hacia afuera, no vemos hacia adentro. Y bueno, adelante. Bueno, es un debate viejo en las filas del periodismo. Yo recuerdo alguna discusión con una gran colega que admiro mucho, en la que ella, refiriéndose a un periódico en el que yo trabajaba, decía, bueno, pero reciben dinero del gobierno de Duarte. Le digo, bueno, pues a mí no me preguntes, yo no tengo nada que ver con la administración del periódico, ni con su publicidad, nada por el estilo. E insistía mucho, y entonces yo le respondí en algún momento, bueno, oye, el otro día fui a un evento que tú organizaste y los que llegaron allá a grabar eran de la embajada gringa, porque reciben ustedes fondos de la USAID. Entonces, ¿dónde están los límites? ¿Dónde están eh, los, eh, los contornos hasta donde podemos movernos en esa materia? Para poner un ejemplo de fuera, vayamos a Centroamérica. Respecto de esta polémica sobre los fondos de USAID, he visto dos posturas en dos medios que sigo. Por un lado, el Faro de El Salvador y por otro lado, Contralínea HN de Honduras, ¿no? La segunda recibe o ha recibido fondos de USAID y el Faro, en medio de esta polémica, ha dicho que ellos desde el principio decidieron no recibir fondos de la USAID por las implicaciones éticas que tenía, por la relación de su país con Estados Unidos, etc. Pero es un medio que ha recibido seguramente financiamientos europeos. Entonces ahí el debate es, bueno, entonces los hondureños tendrán que quedarse sin un medio que hiciera trabajos de investigación, que ejerciera un periodismo libre en un país, Honduras, muy pequeñito, pero donde los principales medios televisivos, radiofónicos, impresos, están en manos de dos o tres familias, de dos o tres grupos de poder siempre vinculados a expresidentes, por cierto. Entonces es un debate con muchas implicaciones, como lo es el hecho de, a raíz de las mañaneras del presidente López Obrador y los señalamientos contra la agencia de ayuda, la USAID, creada por la ley del Congreso gringo, o sea, por cierto, no son fondos de la Casa Blanca, sino fondos, en todo caso, del Capitolio, porque esa agencia se creó por una ley del Congreso. Pues ya se practica una suerte de generalización sobre todo lo que venga de la USAID, y porque López Obrador enfocaba sus baterías hacia el dinero que iba a Mexicanos contra la Corrupción y otras organizaciones de la llamada sociedad civil, pero pues no mencionaba todos los demás aportes que hacía USAID en otras materias, incluso con gobiernos en federal, los gobiernos estatales, y pienso sobre todo en pequeñas organizaciones que tienen haciendo un trabajo de muchos años, muy esforzado, muy dedicado, y para las cuales USAID era pues casi el único fondo. Hay, por ejemplo, una organización llamada Casa Frida, que atiende a personas de la comunidad LGTB, y pues seguramente ahí con este cierre va a haber gente que se va a quedar a medio tratamiento o sin poder seguir con una vida por lo menos mínimamente digna. Hay una afectación que va mucho más allá de este episodio del dinero a la organización fundada por Claudio X González, que por otro lado es medio paradójico y chistoso que Claudio X González compitiera para ganar esos fondos, siendo un hombre tan rico como es, compitiera para ganar esos fondos con pequeñas ONGs de periodistas que querían hacer su esfuerzo en un estado o una red de colegas que pues han salido de medios y que buscaban hacer un periodismo libre, independiente, o de meterse en temas de derechos humanos, de minería, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, una polémica con muchas aristas y que no vamos a solucionar porque apenas estamos viendo otra vuelta de tuerca. Gracias Arturo Cano. Y bueno, ese tema nos lleva un poquito a otro que tenemos, que el Senado avaló que militares de Estados Unidos ingresen al país para adiestramiento, pero no sé si a la vuelta, estamos a miércoles, ya el tema con ese lo abordemos, pero también concluyamos en qué quedó el tema del general Cienfuegos,
bastante polémico en esta semana. Entonces, si quisieran ligarlo o solamente referirse a uno de los dos. Tere Rodríguez. Bueno, creo que lo que sucedió en el Senado nos dice, no hay que exagerar la novedad, porque esto es una cosa que ya había pasado y que no es herencia, una práctica heredada de los gobiernos así llamados neoliberales, porque también en el pasado sexenio hubo, el año pasado, por ejemplo, hubo una colaboración de militares gringos en tareas formativas para las Fuerzas Armadas en México. Lo que extraña es que es un tema que se votó en el Senado por unanimidad, ¿no? Es decir, parecería que esta práctica naturalizadísima de que militares gringos capaciten en tareas muy sensibles a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Marina nacionales, pues parece que genera un consenso que en otros temas no se genera, y pues habría que preguntarse de dónde viene y toda la hipocresía que soporta desde el punto de vista de la oposición ese voto unánime ayer en el Senado, cuando casi nada se está votando unánimemente y cuando la oposición respinga mucho en el momento, por ejemplo, de abrazar como suyas causas como la no militarización, cuando esto le sirve para el golpeteo político contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Lo que es cierto es que el hecho de que esto ya se hubiera hecho en el pasado, de que es una práctica naturalizada, no tiene que hacernos obviar el hecho de que está llegando en el momento de la agenda nacional que está llegando. Y el momento es el de una narrativa fuertemente soberanista y fuertemente antiinjerencista, en la que la presidencia una y otra vez ha tenido que reaccionar ante la posibilidad, con la amenaza de lo de declarar narcoterrorismo, a las implicaciones de la declaración de narcoterrorismo a los cárteles mexicanos, pues se ha tenido que responder como con mucha claridad. Eso de cara a un espíritu de cuerpo del legislativo, de la Cámara Alta, de sí, bienvenidos sean estos 10 elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses para capacitar a la Marina mexicana, pues evidentemente genera un clima de narrativas contradictorias, ¿no? Entonces creo que hay que tomarlo con dos bemoles. Sí, ya pasaba, no hay que exagerarlo, pero no había pasado en el momento en el que en Estados Unidos se instaló en el gobierno un régimen al que podríamos llamar, respecto a México y América Latina, el halconato. Entonces, ante un gobierno de halconato total, pues este tipo de medidas naturalizadas cobran otra importancia, ¿no? Y respecto muy brevemente, Marta Olivia, Federico Arturo, al general Cienfuegos, a mí me parece, que una de las cosas que se pierden en el golpeteo político de poderes fácticos, entre los que hoy lamentablemente contamos a la revista Proceso, lo que se pierde es la causa que se está enunciando ahí, ¿no? Porque claramente hay un pacto con el ejército. Claramente hubo un movimiento de tuerca en el sexenio pasado en donde hubo una negociación política aceptada incluso por el entonces canciller, que llevó a la vuelta para el país del general Cienfuegos y a su no procesamiento judicial en México, ¿no? Eso no se ha resarcido, eso no se ha transparentado con suficiente claridad, y que hay todavía una herida abierta que no sellará hasta que se rompa el pacto de encubrimiento hacia el ejército, no solo en casos de corrupción, sino en casos dolorosísimos como Ayotzinapa. Eso, que se ponga en la agenda del golpeteo político, además mal hecho de algunos medios, pues le resta importancia, ¿no? Entonces creo que desde otro tipo de espacios queda decir, se tiene que esclarecer, hay heridas abiertas, hay cuentas pendientes, nadie le cree a Gertz Manero, pero no nos roben esa causa medios corporativos que están en la agenda política de golpeteo desde la oposición, ¿no? Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Fede Bonazo, ¿qué agregar acerca de estos dos temas que tienen que ver con militares, unos en retiro y otros que llegan a adiestrar a los locales? Empiezo por la parte Cienfuegos para retomar algo de lo que decía Tere. Por supuesto que la causa está adulterada y por supuesto también que esa adulteración de la causa por lo que puede ser un periodismo, una oposición disfrazada de periodismo, no nos hace olvidar
lo que representa Cienfuegos y lo doloroso que es para alguien que dice apoyar este proceso llamado 4T, con unos bemoles cada día más gordos, grandotes, con unas claudicaciones que se siguen preocupando y se perpetúan del primer al segundo piso, es la segunda exoneración pública de Cienfuegos. Ya tuvimos que aguantarnos la primera, ahora estamos aguantando la segunda. Y lo que Dalila Escobar elude justamente es el tema Ayotzinapa, porque vamos a suponer que lo que dice Gertz Manero acerca de la falta absoluta de contundencia en las primeras pruebas que se presentan en el caso Cienfuegos cuando se lo detiene en Los Ángeles sea cierto. Vamos a creer eso, ¿sí? Porque ninguno de nosotros ha hecho una investigación judicial como para poder respaldar lo contrario, más allá de las sospechas y de lo que la evidencia nos pone en la mesa como ciudadanos y como periodistas. Supongamos eso. ¿Y por qué no le preguntó sobre la verdad histórica? Ese tema sigue faltando en las preguntas a las autoridades mexicanas. Cienfuegos participó en las juntas de seguridad, las famosas juntas de autoridades, donde se fraguó la verdad histórica. Fue protagonista. Hoy estuve yo revisando los informes de la COBAG y por eso tengo esta palidez en el rostro, porque la verdad es que cuando uno se vuelve a asomar a esa porquería institucional y a lo doloroso que representa darse cuenta del contubernio a todos los niveles del Estado, de lo que fue el crimen de Ayotzinapa como crimen paradigmático que representa de forma trágica tantos otros crímenes que tiene que padecer y seguir padeciendo esta sociedad, uno se asoma a verdades incontrastables dichas por el propio Estado. ¿A qué Estado le hacemos caso? ¿Al fiscal general o al informe de la COBAG? ¿Cuál de los dos estados mexicanos me está diciendo a mí, ciudadano, la verdad? Y la verdad es que le debieron haber preguntado, oiga, si está bien o qué, olvídese de los vínculos con el narco. Háblenos de la verdad histórica. ¿No es un delito la obstrucción de la justicia? Ahí no tendría ningún motivo la fiscalía. ¿Por qué está Murillo Karam preso y hay otros protagonistas de las reuniones de seguridad que andan libremente y no solo andan libremente por allí, sino que son condecorados periódicamente? ¿Eso qué? Entonces, pues produce muchísimo malestar y la sensación de que se perpetúa hasta la eternidad, hasta lo indecible, o al menos hasta lo que es el espacio de vida de quien les habla, la posibilidad de ver en México alguna acción de justicia importante, de que tenga un gran impacto en lo práctico, concreto, pero también en lo simbólico, que nos anime a pensar que estamos transitando realmente a una transformación de la sociedad en serio. Porque si no, esta sensación de vivir en una escenografía, pues es muy, genera mucha desilusión, ¿no? Bueno. Luego lo otro, de los militares que vienen a adiestrar, cosa que siempre ha sucedido y le sucede a todos los gobiernos casi de Latinoamérica, que Estados Unidos manda eventualmente a gente a adiestrar. Desde la Escuela de las Américas a puntuales técnicos militares que vienen a decirle a nuestras Fuerzas Armadas cómo actuar. Muchas veces, por supuesto, cómo actuar perfeccionando el ADN antiinsurgente y cómo actuar ante la protesta social y muchas veces cómo actuar contra disque el narcotráfico y en realidad para seguir insertando no solo la agenda, sino la técnica injerencista. ¿Pero en qué contexto se da? Se da en un contexto donde están estos drones militares que están causando, pues por lo menos preguntas e inquietud de parte de Estados Unidos, en el contexto en que Trump ha declarado terroristas a las organizaciones del narco, en un contexto de la inteligencia de los Estados Unidos se está reenfocando muchísimo en México. En fin, parecería una señal más, un guiño amistoso más de este gobierno con un Trump que por ahora es más fanfarrón que otra cosa, pero que por supuesto hay que tener siempre un estado de alerta ante sus fanfarronadas. Parecería simplemente ese gesto, pero se da en un contexto muy extraño. Y pues creo que no es una noticia mayor de la que debamos preocuparnos demasiado, pero que es una señal más de cuáles serán las monedas de cambio entre ambos gobiernos a lo largo del periodo de la presidencia de Trump. Gracias, gracias Fede Bonazo. Arturo Cano, ¿qué agregar al respecto? ¿Cuál de los dos enfoques se te hace lo más relevante?
Pues en esta súbita unanimidad legislativa, creo que las fuerzas políticas del país exhiben un poco su hipocresía, porque pueden mantener este discurso, esta narrativa de narcogobierno, narcopresidente, etcétera, pero a la hora de enfrentar la, la situación imperante, convienen en cosas como esto de la capacitación, la colaboración con Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ahora es muy importante anotar, quizás sea una casualidad, pero hay que analizarlo, que este permiso para el ingreso de militares es para capacitar a elementos de la Armada de México, de la Marina, que es la fuerza de seguridad del Estado mexicano que cuenta con mayor cercanía, por así decirlo, con más estrellitas en la frente de parte de los Estados Unidos. Lo fue así desde la etapa de Calderón al menos. Yo recuerdo que en los cables de Wikileaks leí muchos de ellos cuando los dimos a conocer en el diario La Jornada. El ejército mexicano siempre aparecía como una fuerza un tanto oscura, refractaria, renuente a colaborar con Estados Unidos, ¿no? Y en cambio, en contraste, la Marina aparecía como la fuerza confiable, como aquella que merecía todos los respaldos institucionales, de dinero, logísticos. Pongo, por ejemplo, un cable, el 09 México 3468, donde la Embajada de Estados Unidos en México informa al Departamento de Estado que gracias a las sugerencias del propio Estados Unidos, la Policía Federal tendrá el mando de la estrategia de lucha contra los narcos en Ciudad Juárez y que al mismo tiempo se hace a un lado al ejército. Es decir, presenta ese hecho como un triunfo de García Luna frente a los militares que no quieren colaborar, que se niegan a participar con Estados Unidos en una estrategia común. Otro ejemplo es un cable que alude a la muerte de Arturo Beltrán Leiva en 2009 en Cuernavaca. Y en ese cable se informa que las agencias de seguridad de Estados Unidos dieron la información sobre la localización de Beltrán Leiva al ejército y que éste se negó a actuar con celeridad y que por lo tanto esa información se compartió con la Marina, que fue finalmente el cuerpo de seguridad que dio muerte a Beltrán Leiva en un supuesto enfrentamiento. Entonces, hay en el contexto de la detención del general Cienfuegos, creo que se olvidan un poco estos detalles o detalles así de lo que ha sido la relación en particular del ejército mexicano con las agencias de seguridad de Estados Unidos. No deja de ser, por otro lado, paradójico, curioso, que mientras unos voceros del gobierno de Donald Trump hablan del mexicano como un narcogobierno, se sigan teniendo estas señas de buen trato y de colaboración con los militares estadounidenses. Así es. Y justo de ese tema, nos vamos a que a propósito de hablando de las decisiones de Donald Trump, ha designado como nuevo director de la DEA, pues a Terry Cole, quien fue director de la DEA en México y estuvo a cargo en ese momento en 2019, él era el director cuando se aprendió a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, en el llamado Culiacanazo. ¿Cómo darle lectura a ese nombramiento, Tere Rodríguez? No, pues creo que está como muy en el guión que está siguiendo Donald Trump, ¿no? Los antecedentes inmediatos de Terry Cole no nos pueden animar. Afganistán, Colombia, estrategia contra las drogas en México.
Creo que es una pieza que reafirma la agresividad con la que el gobierno de Donald Trump en este segundo periodo en la Casa Blanca va a utilizar el tema de las drogas como una ficha importantísima de su geopolítica, ¿no? No solo interviniendo directamente en procesos de lo que él asume es su patio trasero, sino utilizándolo como una narrativa que justifica las más arbitrarias y contraintuitivas medidas en su incluso política interior. No olvidemos que la primera justificación que dio a los aranceles que se echaron para atrás, los aranceles generalizados, fue ¿no? La de la lucha contra el tráfico de particularmente fentanilo, ¿no? Entonces, bueno, no son buenas noticias. La DEA hoy día poner un personaje así de alto perfil para la política antidrogas al frente de la DEA, pues no nos puede animar, toda vez que además me quedo con algo que le escuché ayer en el noticiero en punto de referencia a César Gutiérrez Priego, que decía, tenemos que tomar en cuenta que el balance de la DEA a 52 años de su fundación en el gobierno de Nixon es muy negativo, ¿no? Una corporación que se creó para combatir el tráfico de drogas y que las cuentas que tiene para este momento son decenas de millones de adictos en Estados Unidos, ¿no? Y eso nos relata que la estrategia de combate a las drogas siempre es securitista desde Estados Unidos e intervencionista. Es más una política intervencionista, militarista hacia afuera que una política de seguridad social, de salud pública hacia adentro. Y los números de adictos, adictas en territorio norteamericano, pues hablan por sí solos en términos del fracaso que es esta política pública, ¿no? Fracaso interno y amenaza siempre para los vecinos del país norteamericano. Así que malas noticias, y es parte de esto que denomino halconato, ¿no? Se está configurando un gobierno, un gabinete de halcones que no se puede pensar sino como el sostenimiento material de la política que quiere llevar avante Donald Trump en este corto periodo al frente de la Casa Blanca. Gracias, Tere Rodríguez. Y precisamente Fede Bonazo, pues este personaje, Terry Cole, trabajó durante 21 años para la DEA, participando en misiones en Colombia, Afganistán y México, nada más. Así que era secretario de Seguridad de Virginia y lidera 11 agencias estatales de seguridad con más de 19,000 empleados. ¿Qué tal? Si alguien tenía alguna suspicacia acerca de los datos que nos podía dar la biografía de este cuate en cuanto a que es mucho más un agente del injerencismo que un agente del combate a las drogas, ahí lo tienes, en lo que acabas de enumerar tú, un tipo además que participó en la iniciativa privada, personaje ideal, parecidito a Johnson, el embajador que nos van a enviar también. Necesita ser ratificado. Recordemos que todos estos cargos aún necesitan pasar por la ratificación del Senado en los Estados Unidos, cosa que muy probablemente en el caso concreto de Terry Cole se concrete. Me parece que es el tipo perfecto para instalar la versión de que México es el principal culpable de la crisis del fentanilo, y en todo el speech de él vemos que se considera a las organizaciones del crimen organizado como fuerzas militares y que eso obliga a combatirlas con confrontación y estrategia militar directamente. Es decir, es un militarista a cargo de la DEA. Poco más podemos agregar hasta que no lo veamos en acción. Hay que ver realmente si vuelve a ser un cambio nominal en una agencia que no ha dado nunca los resultados desde que fue creada que se esperaban de ella. Ha perdido en todos los frentes el combate contra las drogas porque evidentemente no está allí, cada vez es más claro, para combatir las drogas, sino para ser la excusa injerencista de los Estados Unidos en el mundo y particularmente en nuestro querido continente latinoamericano. Un soldadito más a cargo de una dependencia pública. Vamos a ver cómo se desempeña la DEA, qué cambia, ¿no? Porque con la DEA hay una relación plagada de antecedentes que son también moneda de cambio de la relación bilateral.
Recordemos que la amenaza según la versión del periodista Jesús Esquivel, la amenaza de expulsar a los agentes de la DEA de México fue la moneda de cambio para el regreso del general Cienfuegos. O curioso, no solo estaba Terry Cole en territorio mexicano con el Culiacanazo, ¿no? Sino también estaba en territorio mexicano cuando fue la repatriación de Salvador Cienfuegos. ¿Casualidad? Sí, quizás no. Pensar, para dejarnos pensando justamente eso. Arturo Cano, ¿dónde estaría Terry Cole? O sea, ¿estaría o no estaría? Y bueno, hay que subrayar también que la administración de Donald Trump recibe su administración con cifras récord de consumo de fentanilo, una droga que según la DEA es producida por cárteles mexicanos a partir de productos adquiridos en China. Perdonen, ustedes andan muy pesimistas porque no han leído que Pedro Aces estuvo en el Vaticano. Y ya con ese saludo, con haber sido recibido por el Papa, hablaron de migración. Seguramente muchos de los problemas del país van a tener un curso más favorable para el conjunto de mexicanas y mexicanos, gracias a la intervención de ese prócer, diputado, empresario, líder sindical, multifacético el hombre, ¿no? Pedro Aces. Yo creo que con Terry Cole, Marta Olivia, pues Donald Trump no hace sino completar el cuadro no de honor, sino el cuadro de horror que nos tiene deparado, el cuadro de horror de la plutocracia que ahora gobierna Estados Unidos. Hace unos meses visité la ciudad de Medellín, Colombia, y cometí el medio error, porque bueno, finalmente así fue una manera de conocer el lugar, de ir a la Comuna 18, que es un barrio emblemático en Medellín, donde ahora hay personas que viven del dolor, que viven de lo que les pasó ahí, de la operación Orión que llevó a cabo ahí Álvaro Uribe, y pues te cuentan la tragedia de yo perdí un hermano a manos de la guerrilla, yo perdí un tío a manos de los paramilitares de la derecha, etcétera, ¿no? Pero lo que les quería contar sobre esa visita fue que la muchacha que era la guía llevaba ya un grupo de turistas mexicanos y colombianos. Dijo, lo primero que les quiero aclarar, al empezar su speech ya en su casa, todos sentados ahí en medio de ese barrio popular de Medellín, lo primero que les quiero aclarar es que aquí Pablo Escobar no vivió, no tuvo sicarios, no tuvo su escuela de matones, es más, no tuvo nada que ver, aquí ni lo conocimos a Pablo Escobar. Y las caras de la gente que acompañaba ese tour fueron de una profunda decepción, porque muchos iban con la intención, con el afán, con la idea de que iban a conocer uno de los lugares donde actuó Pablo Escobar. ¿A quién le debemos eso? Pues a la narrativa de la DEA, que se ha amplificado gracias a los grandes medios en narcoseries, en películas, y que nos ha vendido una idea fantasiosa, equivocada, distorsionada de lo que es el tema de las drogas y de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que si uno va y consulta autores serios, pues ve que ha sido un profundo, un terrible fracaso, del cual la DEA es un actor fundamental. Es una agencia que no tiene la importancia de otras en Estados Unidos y que siempre tiene que estar batallando para que el Congreso le dé fondos, y para hacerlo o para conseguirlos, pues siempre está dispuesta a inventar lo que sea, las amenazas que sean, y también la fórmula de una supuesta solución. La DEA puede aportar información para capturar a tal o cual capo, y en cuanto sea capturado o eliminado, pues habrá una fila de otros 10 o más para reemplazar a ese capo, porque el problema pues es una estructura, es una red de redes, como han explicado aquí los colegas que más saben de eso y los investigadores. Entonces creo que vale la pena conocer las particularidades de la biografía de un personaje como Terry Cole, pero es algo que en esencia no cambia lo que son las decisiones y la manera como la plutocracia que ha llegado al gobierno en Estados Unidos está dispuesta a tratar a su vecino del sur.
Gracias, Arturo Cano. Eso me recuerda lo que dijo Pedro Aces, perdón, porque lo trajo Arturo Cano a colación, lo que dijo después de este reportaje de Reforma, donde dan a conocer todas sus propiedades y todo lo ostentoso que tiene este diputado de Morena, perdón el chat, porque es de Morena, cuando él dice, hay quienes tienen una cola bien larga, la mía es como de hámster. O sea, no negó que no tuviera una cola así extraña, y nos recuerda aquel alcalde de Nayarit, Layín, no sé si se acuerdan, que decía, yo robo, pero poquito. Me parece que vino a eso, Arturo, ¿verdad? Tu micro, Arturo. Sí, esa declaración de Layín me hizo recordar una pinta que vi en Colombia en una campaña electoral, esto en la costa, ahí cerca de Barranquilla. Ni recuerdo el nombre de la candidata, el nombre completo de la candidata, era una candidata, creo que alcaldesa de un municipio. Y su lema de campaña que yo vi escrito en una pared decía, Rosa roba menos. O sea, no niega que. Vamos a ver, por cierto, ya nos tiene aquí la producción, el video de Pedro Aces, pues para que recordemos un poquito. No hay de qué tenga yo que avergonzarme ni que esconderme. Salió la nota hoy y aquí estoy hoy diciéndole a mis amigos de los medios de comunicación que todos tenemos cola, nomás que la mía es de hámster, es chiquita, hay otros que ni la puerta cierra cuando pasan. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Nadie aplaudió aquí. No vi que nadie aplaudiera. Qué belleza de metáfora escogió. Tiene colita. Él tiene una colita. Está haciéndonos el honor de salir después de esa acusación. Y además, ¿por qué nos regala esa imagen pesadillesca de Pedro Aces con colita de hámster? O sea, quiero desoírlo. Pobres hámsters que son tan tiernos. Sí, es que esto de Layín, el alcalde Hilario Ramírez Villanueva, conocido como Layín, quien confesó haber robado poquito en el ayuntamiento de San Blas, Nayarit. Así Un que, tipo honesto, sí. Gente honesta. Y volvió a ganar. Sincera, sí, exacto. Alguien decía en tiempos pasados, decía que los priistas robaban pero repartían, y que los panistas cuando llegaron al poder, es un dicho general, que con los panistas cuando llegaron, no, pues se sentían como tejidos a manos, que esos robaban y robaban para ellos completo. Pero bueno, ahora sí que perdón por esa imagen, esperamos que puedas dormir bien, Tere Rodríguez de la Vega, hoy. Y bueno, en otros temas que tienen que ver con la economía, pues bajó, hay números malos para los Estados Unidos dados a conocer recientemente, y en ese tema la presidenta ha hablado que va a enviar una carta a la Casa Blanca sobre los aranceles en el acero y el aluminio. Esto también pues es un poco dentro de este mes de pausa comercial que el señor Naranja ha estado imponiendo desde los Estados Unidos, Tere. Sí, creo que el tema de los aranceles anunciados generales, además, no focalizados a algunos países, al acero y al aluminio, es un tema que va a poner el proceso tal vez más interesante, porque ahí tuvieron que reaccionar actores de la geopolítica internacional que no se habían visto en necesidad de reaccionar. Me refiero fundamentalmente a la Unión Europea. La Unión Europea ya se sintió convocada por primera vez a responder a esto de Donald Trump. Y en esa respuesta creo que uno no puede no hacer corajes del nivel de hipocresía de quienes gobiernan el así llamado viejo continente. Estaba escuchando hace rato al canciller alemán en su reacción al anuncio de aranceles al acero y al aluminio. Alemania es el país europeo que más comprometido tiene exportaciones hacia Estados Unidos de estos dos materiales importantísimos, y decía, quiero advertir que las guerras comerciales siempre afectan a ambas partes. Dicho en la boca del canciller de una de las naciones europeas que más decididamente han apoyado el genocidio en el territorio palestino,
que han más decididamente apoyado el belicismo que hoy tiñe la política exterior europea respecto, por ejemplo, al apoyo material y simbólico a la guerra en Ucrania, pues no puede sino indignar, ¿no? Parece que las guerras comerciales le causan algún problema porque afectan a las partes, pero las otras guerras, donde solo mueren los pueblos, esas pueden pasar sin mayor sobresalto. Me parece que debe ser muy cansado, ya pensando desde la política mexicana, estar teniendo que explicarle a Donald Trump mediante cartas a este chivo en cristalería, no, mira, si ahora pones aranceles al aluminio y al acero, los efectos perversos para tú, porque evidentemente además lo sabe, ¿no? Y por eso está en esta política de cara al pueblo norteamericano, un poco a la Milei, ¿no? De vamos a sufrir, pero esto reacomodará las cosas de tal manera que América será grande otra vez, ¿no? Creo que es un tema complicado, no del impacto económico que podría haber tenido el arancel generalizado anunciado en los primeros días de su mandato, pero leía, por ejemplo, que esta es una medida a la que no podemos reaccionar automáticamente respondiendo con medidas arancelarias, porque nosotros importamos más de estos materiales desde Estados Unidos que lo que exportamos. Y el encarecimiento, por lo tanto, que se vería reflejado en los costos de este lado de la frontera, pues podría poner en entredicho la continuidad de muchas cadenas productivas que dependen vitalmente del acero y el aluminio, que tienen esa característica, que no son bienes de consumo inmediato, sino que más bien son importantes en echar a andar importantísimas cadenas productivas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es parte del golpeteo. Ahora le toca a México una pequeña parte por ser uno de los más importantes países que exporta estos materiales, pero creo que esto va a ser más o menos el común denominador ante una economía norteamericana que, comandada por Donald Trump, está reajustándose en clave proteccionista. En lo que se ve si esa hipótesis les va a resultar o no, la relación bilateral va a estar siempre tensa por las consecuencias de este proteccionismo, en este caso, no solo en el cierre de fronteras a la migración, sino en una política arancelaria cada vez más agresiva. Gracias, gracias Tere Rodríguez. Esta carta, Fede Monazo, que va a mandar la presidenta es con información detallada, eso ha dicho, sobre los aranceles al acero y el aluminio. Y bueno, tiene el objetivo decirle a Trump que Estados Unidos exporta más acero y aluminio a México de lo que México exporta a su país. Pareciera de pronto como que no tiene la información necesaria o que no escucha el señor Naranja. Son declaraciones mucho más políticas, propagandísticas que medidas económicas concretas. Yo creo que sería muy sano que el mundo entero, que hoy juega el juego que este Narciso fanfarrón quiere que juegue, que es, yo digo una cosa y está todo el mundo alrededor, se mueven los mercados, saltan los periodistas, los líderes de Europa me contestan. Entonces, él está manejando la agenda mediática, pero ¿qué tanto está manejando la verdadera agenda práctico-económica? No lo sabemos. Es decir, habría que nipelarlo hasta que veamos medidas concretas. Esto hasta el 12 de marzo no vamos a ver si es verdad o no. Y bueno, por supuesto, el gobierno mexicano hace bien en responder y en realidad responde mucho más para el público interno, me parece a mí, que directamente a Donald Trump, o en todo caso también le habla indirectamente a cierto empresariado estadounidense que entiende que el superávit fiscal siderúrgico está a favor de los Estados Unidos. Ya George W. Bush había puesto en el 2002 aranceles al acero, no los pudo sostener. Los lobbies internos, tantas empresas de allá, industrias que dependen del acero y el aluminio, le dijeron, no, esto es un balazo en el pie a nosotros mismos. Entonces son todas declaraciones de bullying, a ver, para tener primero la agenda mediática bajo control y entonces poder regocijarse en Twitter, engordando de tweets y diciendo todo el mundo los tengo. Y por otro lado, tirar señales que luego le permitan algún tipo de negociación más favorable. Esto está muy bien explicado, no sé si vieron la película The Apprentice, que trata sobre los principios de la carrera de Donald Trump. Está buena para entender cuáles son los dogmas de negociador duro que fue adquiriendo con el paso del tiempo este fanfarrón infame al que no deberíamos seguir haciéndole tanto caso e ir concretamente a lo que hace, porque de lo que dice a lo que hace hay siempre un trecho inmenso. Vamos a ver, reaccionó Europa, bien lo señalaba Tere, reaccionó Canadá, que es el primer exportador de Estados Unidos de aluminio y de acero,
este tipo ha logrado unir a Canadá, fíjense. En Canadá los liberales que venían de capa muy caída con Trudeau están ahora arriba. La misma derecha conservadora canadiense, pues ante los ataques a Canadá tan directos y persistentes, estas fanfarronadas, han logrado, pues, al menos moderar el impulso que tenían de copiar a Trump como propagandista, como estrategia política, y han tenido que unirse al nacionalismo que exige el resto de la sociedad. En fin, ese es un tipo que finalmente actúa en contra de sus propios intereses, en el corto plazo con réditos, de entusiasmo en las bases, pero en el mediano y largo plazo, si tú sigues jugando el juego de Pedro y el Lobo, de que ahí van los aranceles, de que ahí voy sobre Gaza, que ahí voy sobre Panamá, que ahí voy sobre Groenlandia, y luego te sigues sacando los mocos en Mar a Lago, pues la comunidad internacional en un momento va a decir, bueno, no te creemos, compadre, ¿no? Y la propia base interna que hoy lo apoya, espero yo, porque con los Estados Unidos nunca se sabe, acaso peco de ingenuo, espero que en algún momento toda esa gente abra los ojos y diga, ok, era un farsante. Ahora, no apoyemos su idea de seguirse religiendo, porque todos sus esfuerzos están dedicados hoy, si ustedes se fijan, sobre todo a la idea de cambiar la Constitución para aspirar a un tercer mandato. Este es el personaje. Convendría que habláramos más de lo que hace y menos de lo que dice, creo yo. Sí. Gracias, Fede Bonazo. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué subrayar, Arturo Cano? Bueno, la misión de educar al troglodita que se ha propuesto la presidenta Sheinbaum, creo que tiene más efectos para el público mexicano y para la comunidad internacional que los que podría tener realmente llegando al escritor de Donald Trump, una carta donde le expliquen cosas que son muy obvias y que seguramente él sabe. Lo que hay en los argumentos de los aranceles al acero y al aluminio tiene que ver mucho con China, ¿no? Con la idea de que desde México se reexporta estos materiales llegados desde China o que se emplean en alguno de los procesos. Entonces, le pueden mandar la carta, le pueden mandar el video del viaje de un pistón que va de México o de Estados Unidos a Canadá y viene a México y luego cruza la frontera varias veces y pues todo puede caer en el vacío porque Trump está empeñado en simplemente alimentar la narrativa de que él es un salvador de los Estados Unidos y que lo va a hacer grande nuevamente. A Trump no le importa si en ese camino tiene primero que crear un desastre para después decir que él lo compuso. Vemos esa línea argumentativa ahora que salen las cifras sobre la inflación y que rápidamente Trump acusa a Biden de estos números, de estos malos números con respecto a la inflación. Entonces yo creo que pues, vamos a vivir un largo rato teniendo que capotear las locuras, ocurrencias, amenazas, y viendo realmente cuáles de esas políticas, como dice Federico, se concreta y merece una acción más directa de parte del gobierno mexicano. Con respecto a este tema del acero, pues ya se han pronunciado desde la Unión Europea y también en México, pues actores que no suelen alzar la voz, como la Cámara Nacional de la Industria del Acero, diciendo o pidiendo al gobierno mexicano que en el caso de hacerse efectivos estos aranceles, pues se tome una medida del mismo tamaño, recíproca. Gracias, gracias Arturo Cano. Llegamos ya a la parte final, se fue rapidísimo esta mesa. Un minutito de postrecito para cada uno, por favor. Tere Rodríguez de la Vega. Yo ahora sí un postrecito muy dulce porque, pues nada, declarar mi contento de la inauguración de la cátedra Granados Chapa a cargo de nuestra querida Jacaranda Correa. Creo que uno de los fenómenos que han signado el último periodo de la vida política nacional ha sido una muy virtuosa alianza entre medios independientes, ahora medios públicos y universidad pública.
alianza, por ejemplo, de la que yo me considero una pequeñita parte en mi participación en este tipo de espacios, por ejemplo, procediendo de en este caso, la UNAM, ¿no? Entonces, felicitar a Jacaranda en este espacio que también es de ella, y también, pues nada, el contento por la apertura de estos espacios que creo que enriquecen mucho el debate universitario desde la práctica periodística crítica que ha tenido una muy buena generación hace algunas décadas en este país, de la cual tú eres expresión, Marta Olivia, tú también, Arturo, pero también enriquece al periodismo crítico, me parece, ¿no? Pensarse en conjunto con el pensamiento científico, sistemático, disciplinado, sobre las prácticas comunicativas críticas, creo que no puede sino traer buenos resultados. Así que nada, me congratulo y les felicito. Gracias, gracias, Tere. Gracias por tus palabras. Fede Bonazo, postrecito. Me uno a la felicitación de Tere. Quedó un tema hoy por tratar, bueno, tantos temas, pero uno que puede usarse como postrecito. En las próximas horas va a haber de nuevo una reunión de la presidenta Sheinbaum con los padres y madres de Ayotzinapa. Ese caso que signa y nos define como sociedad. Es un caso que está destinado a no pasar nunca al olvido. Es una herida tan fuerte y tan vigente y tan permanente que por más que algunos quieran enterrarla, no van a poder. El caso de Ayotzinapa, reitero, nos define como sociedad. Es la manera en que lo encaremos, la manera en que tengamos la valentía de enfrentarnos a las enseñanzas terribles y dolorosas de semejante caso, nos van a marcar para los próximos años. Así lo considero yo. No podremos ser libres nunca hasta no sepamos qué pasó y haya castigo para todos los culpables de ese crimen atroz. Crimen que, reitero, representa a tantos, representa de muy mala manera, representa el horror de tantos otros crímenes que siguen ocurriendo en nuestro querido México. Pendientes de lo que suceda ahí, propongo que como ciudadanos y ciudadanas estemos muy, muy pendientes de cómo evoluciona el caso Ayotzinapa y cuál es la voluntad de este gobierno de avanzar en él. Gracias, Fede Bonazo. Arturo Cano. ¿No te escuchamos? Ya, perdón, es que tenía desactivado el micrófono. Nada, pues solamente pedir al público que esté pendiente de los resultados de la visita de Pedro Vázquez al Vaticano. Y ya en otros asuntos más serios, ayer un grupo de amigos, alumnos, compañeros de don Pablo González Casanova le hizo un homenaje ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hoy publico una nota al respecto en la jornada, le pueden ahí echar un ojo, se dijeron cosas muy interesantes ahí de parte de personajes como Miguel Álvarez y Luis Hernández Navarro y otras personas que trataron al gran sociólogo. Yo comienzo esa nota diciendo que en Jurídicas de la UNAM ayer hubo 3 Pablos: el Pablo rector, constructor de instituciones, el Pablo académico, una figura fundamental de la sociología del mundo y latinoamericana en particular, y el Pablo que en los últimos años de su vida, ya a los 96 me parece, recibió el nombramiento de comandante Pablo Contreras por parte del Ejército Zapatista. Una vida que es necesario revisitar, su obra sobre todo, de un hombre que decía que en estos tiempos ya no valía mucho decir que era moderado, de izquierda o ultra, porque lo que contaba o lo que cuenta en estos tiempos es la coherencia. Falta cada día más, ¿no? Cada día más. Gracias, gracias Arturo Cano. Siempre es un placer estar acompañándolos en esta mesa. Gracias Tere Rodríguez de la Vega, Fede Bonazo, Arturo Cano. Un gran abrazo a los dos. Muchas gracias, abrazos. Hasta luego, abrazos.